Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Vamos a considerar la lección número 4 en nuestra serie Los Milagros del Señor Jesús. Y en esta lección número 4 estamos considerando el milagro donde el Señor Jesús sana a la hija de Jairo. Y esto se encuentra en el texto bíblico en Marcos capítulo 5 versos 35 al 43. Vamos a comenzar pues y ver al texto bíblico. Cuando vemos este milagro y vemos a Jesús yendo con Jairo, tenemos en verdad que regresar al verso 21 del capítulo 5, porque es ahí donde comienza la historia. Es ahí cuando se nos dice por Marcos que Jesús cruzó el lago del mar de Galilea, ¿verdad? Otra vez y llegó al lado de Capernaum, y es ahí cuando le viene a su encuentro este hombre llamado Jairo. El verso 22 nos dice que él era uno de los principales de la sinagoga y tenemos su nombre, ¿verdad? Jairo, el verso 22 nos dice. Y luego nos dice que se postró a sus pies, a los pies del Señor Jesús, y verso 23, le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Recordamos aquí, ¿verdad?, que Jairo tiene una gran necesidad y él le presenta a Jesús a su hija, ¿verdad? Que ella está enferma en casa y Jairo le dice, por favor, ven a mi casa y pon tus manos sobre ella. Yo sé que ella va a recuperar su salud y todo va a estar bien. El verso 24 nos dice que Jesús, pues, fue con él. Entonces Jesús estuvo de acuerdo y luego nos dice Marcos también que le seguía una gran multitud y le apretaban. Entonces Jairo viene, se presenta ante el Señor, le dice de su hija, ven a mi casa por favor para sanarla. El Señor Jesús dice, está bien, voy contigo, y comienzan. Y la multitud va con ellos, ¿verdad? Hay mucha gente. Pero como vimos en la última lección de esta serie, es aquí donde una mujer viene al Señor Jesús. Se nos dice en el verso 25 que había una mujer que tenía flujo de sangre, padecía de esta condición por 12 años. Y ella es la que viene y se presenta al Señor. Bueno, en verdad le toca por detrás a sus ropas, y luego ella es sanada y pues el Señor reconoce su fe. Y como vimos en la última lección, todo termina bien con la mujer. Pero es en este momento, hermanos, que yo me pongo a pensar un poco en Jairo. Me imagino que cuando el Señor toma tiempo para estar con esta mujer enferma, con flujo de sangre, y le presta atención y le presta tiempo y tiene una conversación con ella y todo lo demás que vemos, me imagino a Jairo tal vez pensando dentro de sí al ver a Jesús tomar tiempo con ella. Pero, Señor, ¿qué de mi hija? Yo vine a ti para pedir tu ayuda y pues está bien que le sanes a esta mujer, pero ¿qué de mi hija? Estamos pasando tiempo aquí. Me imagino que Jairo tenía una urgencia, ¿verdad? Y es aquí donde el texto del verso 35 nos retorna a la situación de Jairo y nos dice el verso 35 que le vienen malas noticias. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestes más al maestro? Ahí están las malas noticias, ¿verdad? Justo cuando el Señor está terminando con la mujer, con el flujo de sangre, y Jairo está pensando en la urgencia tal vez de la necesidad de su hija, le vienen las malas noticias de que su hija había muerto. ¿Qué cosa, no? Me imagino que estas palabras tuvieron en verdad un impacto devastador sobre Jairo. Me imagino que esto pues le causó a su corazón caer.
Me imagino, hermanos, ¿qué piensan? Pues, esto tiene que ser lo peor para un padre oír, ¿no? Ningún padre nunca quiere escuchar estas palabras, que su hijo o hija ha muerto. No importa la edad del hijo, ¿verdad? Nadie quiere escuchar que su hijo ha muerto. Y me imagino que esto para Jairo fue lo peor de lo peor, ¿verdad? Es aquí, en este momento, cuando Jairo está más caído, o sea, sobre el suelo en su corazón, me imagino. Es aquí donde el Señor Jesús le habla a Jairo y le dice algo increíble en el verso 36. Dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, Jairo, cree solamente. Digo que esto es una declaración increíble, ¿verdad? Porque en verdad el momento en que se le recibe o que Jairo recibe las malas noticias, Jesús le está pidiendo que tenga fe. En este momento, Jairo, en el peor, cuando ha recibido las peores noticias posibles, es aquí donde tú necesitas tener fe. Hermanos, yo no sé qué estamos pasando nosotros, no sé cómo estamos, no sé con qué luchamos, pero esto sí sé, que siempre hay cosas que nos mandan al suelo, ¿no? Nos tumban, cosas que nos pegan fuertes, palabras que no queremos escuchar nunca. No tiene que ser solo la muerte de un ser querido, pero pueden ser tantas cosas como malas noticias médicas. Nos damos cuenta de pronto que tenemos una condición médica que no sabíamos, o se nos dice otra mala noticia de otra clase, ¿verdad? En estos momentos, más cuando estamos en la necesidad más grande, es cuando Jesús habla una palabra a nosotros, como lo hace con Jairo, y nos pide tener fe. Increíble. ¿Qué harías tú? Yo me pongo a veces en el lugar de Jairo y me pongo a pensar si el Señor me diría esto a mí en este momento. Si el Señor me pidiera tener fe, ¿qué haría yo? ¿Qué harías tú? ¿Qué haríamos nosotros? Casi parece que no debe ser el momento para pedirnos fe, pero ¿saben qué, hermanos? Es el mejor momento para tener fe en Jesús. El verso 37 dice la respuesta, ¿verdad? O nos dice Marcos la respuesta. No permitió el Señor que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. En este momento difícil, el Señor ya no va a permitir que la gente le siga. En este momento, cuando le pide fe a Jairo tener fe, en los momentos más dificultosos que nosotros podemos tener, nos pide lo mismo, tener fe en Él, para que Él nos ayude. El Señor ahora quiere concentrarse en Jairo. No quiere a toda la gente que le rodea, quiere enfocarse en la necesidad de Jairo. Le presta una atención especial, ¿verdad? Y creo, hermanos, que nosotros también. Cuando nosotros estamos en necesidad, yo creo que el Señor se nos acerca de una forma personal para ayudarnos, para socorrernos, para darnos fuerzas. Cuando pienso aquí en Jairo también, la muerte de su hija, ya que se le ha dicho esto, es como la tempestad lo fue para los discípulos un poco más antes en esta serie que hemos visto. La tempestad que ellos pasaron fue un momento difícil para ellos. Como la enfermedad era el obstáculo en la vida de la mujer. Es decir, en estas tres historias, en estos tres relatos, vemos la dificultad, la muerte de la hija de Jairo, la tempestad sobre el mar para los discípulos, el flujo de sangre para la mujer.
Todas estas cosas eran las cosas difíciles en las que se requiere fe en Jesús. Los tres casos, ¿que no? Sí, así es. Vemos lo que sigue en el verso 38, porque dice que él vino a la casa de Jairo y vio el alboroto, dice, y a los que lloraban y lamentaban mucho. En la casa de Jairo había muchas personas llorando, ¿verdad? Entonces, allá vemos que el Señor le dijo a la multitud, ustedes se quedan acá, y luego él y los tres discípulos más cercanos fueron con Jesús, llegan a la casa y cuando llegan ahí hay más gente allí también. Y dice que hay mucho llorar, mucho sufrimiento, ¿verdad? Aquí la Reina Valera en el verso 38 dice alboroto, lo cual quiere decir que estaban llorando fuertemente, se escuchaba una lamentación muy grande. Pero las palabras del Señor Jesús aquí, hermanos, miren lo que dice en el verso 39. Entrando en la casa les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. No está muerta, sino que duerme. El punto es que las palabras de Jesús resaltan la verdad que la condición de la niña iba a ser temporal. Tanto como la tempestad para los discípulos en el mar, eso era una situación temporal. La condición de la mujer con flujo de sangre, eso era una condición temporal. Y la muerte de esta niña va a ser algo muy corto. Por eso el Señor dice, está dormida. Sí estaba muerta. Hay que enfatizar eso. Pero el punto es que cuando Dios llega, una situación peligrosa, difícil, puede ser una situación temporal, como va a ser en el caso aquí, porque el Señor la va a resucitar. Y es cuando comenzamos a ver la acción del Señor Jesús. Dice el verso 40 que se burlaban de él, ¿verdad? Es decir, las personas que estaban ahí se burlaban de él, pero Jesús no les pone atención. Dice, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, es decir, los tres discípulos, y entró donde estaba la niña. La gente se burlaba de Jesús porque ellos no pensaban que Jesús iba a hacer nada. Pero me gusta la acción aquí del Señor porque Él echa fuera a todos y toma al padre y a la madre, a los tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y entra con ellos en el cuarto de la niña. Mira cómo Jesús está guiando a toda la escena aquí. Él toma cargo de la situación, ¿verdad? Vemos, hermanos, también esta verdad muy importante. Al Hijo de Dios en presencia de la muerte. ¿Qué va a suceder cuando Dios se encuentra con el enemigo más grande del ser humano, la muerte? La muerte va a tener que salir, ¿que no? La muerte va a tener que huir, porque donde Dios está presente, la muerte no puede estar. Vida va a entrar. Y eso es lo que vemos aquí. Qué hermoso, en verdad, esta verdad. Y luego miren, hermanos, cómo se pone el Señor aún más personal aquí. Verso 41. ¿Qué hace Jesús cuando entra ahí al cuarto de la niña? Me encanta el verso 41 cuando dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talitha cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Vamos a resaltar unas cuantas cosas aquí. Primeramente, el Señor toma la mano de la niña. El toque personal de Jesús a la niña. Hermanos, yo creo que aquí podemos nosotros ver cómo nosotros somos tomados por la mano también en momentos dificultosos. Podemos decir que el Señor toma nuestra mano y nos dice todo va a estar bien. Yo estoy aquí. Voy a ayudarte. Pasar por esto.
no estás solo. No pienses que no hay esperanza. Yo estoy contigo. Tanto necesitamos escuchar este mensaje y ver y ser recordados que Jesús está con nosotros, que Jesús nos toma de la mano, nos toca y nos dice, yo estoy aquí. Tan especial. Las palabras aquí que dice el Señor son en arameo, ¿verdad? La lengua común de los judíos. Ellos escribían en hebreo, pero hablaban en arameo. Y aquí por esto Marcos nos dice que la frase Talitha cumi significa niña, a ti te digo, levántate. Es una interpretación que Marcos le da a las palabras del Señor Jesús. Es interesante aquí para mí, hermano, no sé si para ustedes también, que no se nos dice el nombre de esta niña, como tampoco tenemos el nombre de la mujer con flujo de sangre. Solo son descritas como la mujer con flujo de sangre y la niña de Jairo, pero no tenemos el nombre de ella. Y el Señor le llama niña simplemente, ¿verdad? A ti te digo, levántate. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque en verdad el Señor Jesús se le acerca a esta niña y se le acerca a la mujer y le brinda su amor a ellas de una forma de decir desconocidas en el texto, ni sabemos sus nombres, pero son importantes para Jesús, ¿verdad? Aunque no están nombradas, aunque no sabemos tanto de ellas, el Señor toma cuidado de ellas como si las conociera toda su vida. Bueno, y la realidad es que el Señor conoce a cada uno de nosotros, mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos, ¿que no? Bueno, en el verso 42, después que el Señor le dice esto a la niña, dice el verso 42, luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. La niña se levanta, el milagro fue de inmediato, enseguida, como todos los otros milagros. El Señor le dice al mar que debe callarse y estar en paz, y se calla de inmediato. Le dice al demonio que salga del hombre y sale de inmediato. Le sana a la mujer y su flujo de sangre se seca de inmediato. Aquí, niña, levántate, y la muerte huye y la vida retorna a la niña de inmediato, de enseguida. El poder de Jesús es inmediato, ¿verdad? Y luego nos dice que la niña tenía 12 años. Vemos estas conexiones. Qué interesante. La niña tenía 12 años, la misma cantidad de años que la mujer había estado enferma con flujo de sangre. Ella tenía su condición por 12 años. La niña tiene 12 años de edad. Una niña tierna, pues apenas comenzando su vida. Y qué interesante cómo Marcos las describe, porque ella es la hija de Jairo. Y recuerdan las palabras del Señor Jesús a la mujer cuando la sana, le dice y le llama hija, tu fe te ha salvado. Qué hermoso, tenemos 2 hijas, una niña y una mujer, recibiendo el cuidado más tierno del Señor Jesús en estas 2 historias. Hermanos, esto resalta que el Señor tiene cuidado de todos nosotros, que no importa nuestra edad. Si ya tenemos muchos años, el Señor nos ama y nos cuida igual que si estamos apenas comenzando la vida o si estamos ahí en el medio en algún punto. Si somos hombres, si somos mujeres, si somos reconocidos como Jairo, o si ni se menciona nuestro nombre, si no tenemos una posición alta en la sociedad, no importa. Los países no importan. El Señor ama a todos, porque todos somos su creación.
Me da tanto ánimo esta historia, porque veo a mi Señor preocupándose por mí, por la niña de Jairo, por la mujer, por sus discípulos, por todos. Bueno, algo más interesante que nos dice Marcos aquí. Dice que en el verso 42 al final, que se espantaron grandemente. ¿Quiénes se espantaron? Bueno, los que estaban ahí. Los padres de la niña, me imagino, se espantaron al ver a su hija levantarse de la cama después de estar muerta. Y también, y pongamos atención a esto, me imagino, se espantaron los discípulos. Pedro, Jacobo y Juan están entre los que se mencionan aquí como habiéndose espantado. Así como en la barca, cuando Jesús calmó a la tempestad, los discípulos se preguntaban, ¿quién es Él que puede decirle a los vientos que se calman y se calman, al mar y se calla? Aquí, ¿quién es Jesús que le dice a la muerte, sal de aquí, y recupera la vida a la niña? ¿Quién puede hacer esto? Por esto se espantan. ¿Quién puede conquistar a la muerte para hacer volver a la vida? Bueno, nosotros sabemos que solo Dios hace este tipo de cosas, ¿que no? Solo Dios calma las tempestades, saca demonios, cura a una mujer con flujo de sangre y aquí pues echa fuera la muerte para regresarle la vida a esta niña. Y ese es el punto de Marcos, ¿que no? Jesús es Dios. Bueno, y si volvemos al capítulo 1, verso 1, este es el comienzo del Evangelio acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Los milagros demuestran que Jesús es el Hijo de Dios, que Él tiene poder, ¿verdad? Pero vemos algo más increíble aquí, hermanos, terminando en el verso 43. Pero Él, Jesús, les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Jesús le dice aquí a Pedro, Jacobo y Juan y a los padres que no le cuenten a nadie, guardarlo en secreto. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué el Señor Jesús les pide guardar esto en secreto? ¿Por qué? ¿Por qué no deben y publicar esto a todo el mundo? Bueno, muchos se iban a dar cuenta porque muchos estaban ahí en la casa, pero el Señor Jesús les pide que lo guarden en secreto. Hermanos, Marcos tiene algo en mente. Nos presenta esta idea de guardar este milagro en secreto. Pero tenemos que avanzar más en nuestro estudio para contestar la pregunta ¿por qué? ¿Por qué le pide Jesús guardar el milagro en secreto? Hay algo aquí, pero lo veremos a lo largo de nuestra serie, no en el video siguiente solamente, pero a lo largo de nuestra serie hay una razón y es de suma importancia por qué a veces Jesús les pide que guarden un milagro en secreto. Pero como digo, vamos a tener que tener paciencia para verlo más adelante. Por el momento podemos ver que lo último dicho aquí por el Señor Jesús es darle algo de comer a la niña para que recupere su fuerza. Qué hermoso, ¿no? Esta historia. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Rápidamente algunas verdades o puntos importantes para considerar. Número 1, vemos otra vez cómo la gente se acercaba a Jesús con sus peticiones, sus problemas grandes, ¿verdad? La muerte en este caso. También vemos que Jesús les pide que tengan fe en el momento más difícil. Es ahí cuando necesitamos que nuestra fe nos mantenga firmes al recibir malas noticias o al ser en verdad momentos dificultosos. Vemos también el tierno toque de Jesús, que no, para mí la parte más bonita, tomando nuestra mano en el momento más difícil.
Y, claro, el poder de Jesús sobre la muerte. El Señor Jesús, hermanos, tiene poder sobre todo. Y Él está interesado en ayudarnos a nosotros en nuestros momentos dificultosos. Esta lección es de mucho ánimo para mí y por eso me gustan los milagros del Señor Jesús. Hermanos, les animo, si no han visto los otros videos en esta serie, a las lecciones número 1, 2 y 3 que vienen antes de esta, la cual es número 4. Les invito que lo hagan al ver los otros videos para cobrar ánimo ahí también. Y también a la misma vez les animo para el video que sigue después de este. Ya lo veremos la próxima vez. Hasta entonces, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracia y paz y bendiciones.